de lo que significa esta ley, hay una de la que a mí me genera preocupación y usted como experta en auditoría le consulto. Esta ley exonera a las empresas públicas con el IES. ¿Qué impacto tiene esto para la seguridad social, por ejemplo? Es que justamente esos son los puntos que tenían que haberse debatido con más amplitud. O sea, esta ley debió haberse tomado su tiempo, o sea, no lanzarla como económica urgente, porque requiere al incluirse a reformas a través de estas disposiciones que va a afectar otras leyes, se va a eximir de pago de multas e intereses a empresas que están en liquidación y las va a exonerar. En este caso, esta ley está como limpiando y dándole exclusividad a quien paga y a quien no paga. Esas son las desigualdades que se ven en este momento con esta ley, porque el Seguro Social no puede venir, el Estado intervenir, porque esos son dineros de los afiliados. Entonces esas son las incongruencias que se dan en esta ley. Y por ejemplo, las auditorías se deben ser más claras, auditorías forenses deben determinarse claramente si se quiere hablar de transparencia, porque aquí también se está reformando la ley de participación ciudadana. Hay una función del Estado que se llama transparencia y control social, y realmente ese es del poder ciudadano. Pero aquí esa transparencia, que es un principio que debe cumplirse en todas las leyes, aquí se le está tomando más bien como una medida policial con sanciones a aquellas fundaciones que de pronto por los requisitos que van a establecer, porque hay me imagino que van a modificar los requisitos que deberán cumplir al registrar una personería jurídica u obtener la personería jurídica en el sistema unificado de información de las organizaciones sociales. Y estas deberán en su momento hacer rendición de cuentas. Pero aquí también hay una cosa, por experiencia les digo, por la actividad que realizan algunas asociaciones, como las asociaciones de jubilados, resulta que pertenecen por la actividad al Ministerio de Trabajo. Y resulta que la Dirección Regional de Trabajo, cuando hay problemas en los estatutos que están afectando a sus miembros, no se les da la atención, incluso por mal manejo de los fondos, de las aportaciones de los socios jubilados, tienen que acudir a la fiscalía a denunciar y resulta que ni la fiscalía tampoco les da la atención siendo personas de tercera edad. Eso es un caso que está latente en una de las unidades de la fiscalía por abuso de confianza. Y esto le pongo a manera de ejemplo. Entonces, si esta ley pretende regular la transparencia, más bien pienso yo que tiene que ser más drástica en cuanto al cumplimiento del servidor público de los ministerios, a la actividad que corresponda en las organizaciones. Se debe ser más acelerativa la atención a estas organizaciones que a manera de ejemplo le estoy dando, pero más bien no se cumple eso. Están más preocupados por el tema pues de los flujos irregulares, esto de los capitales en estas organizaciones, más que nada por el tema de la minería ilegal. Y esta Ahora, ingeniera, ilegal, pues, justamente también va a tener otra afectación ahí en estas organizaciones. Estoy de acuerdo, pero ¿cuáles serían los riesgos o beneficios? Aquí viene también la pregunta. Usted nos está dando la explicación de las consecuencias y por qué no debía tratarse como una ley económica urgente, pero esto todo esto no sustenta una base para que la Corte Constitucional la revierta a esta ley. El momento que se está transgrediendo una norma constitucional, como es el derecho de asociación, y asimismo en el artículo 283 ahí está establecido lo que es la soberanía económica y que el principio y el fin es justamente el ser humano y estas organizaciones, bueno, sí hay que hacer una revisión, desde luego, porque también se ha venido abusando de esas libertades, de esas exenciones que han tenido en los controles, pero volverle a poner impuestos a estas organizaciones va a requerir que sí se eleve las debidas demandas por los vicios de inconstitucionalidad que se presentan en esta ley, porque si estamos buscando el objetivo, la protección, proteger los intereses de los ciudadanos, la seguridad, debe cumplirse con un poco más de amplitud, pero aquí lo que se está haciendo es con otros fines que intervenga la UAFE en ciertas fundaciones u organizaciones, en este caso las organizaciones que se manejan en la zona de las comunidades indígenas, y estas serían afectadas, por ejemplo, cuando rechazan y organizados ellos salen a protestar. Entonces ese derecho que ellos tienen por lo que se estén afectando, ellos de pronto hagan uso de esos fondos que cuentan para movilizarse por gastos de logística y vendrá pues la sanción si de pronto van a hacer uso de esos recursos. Pero el Estado, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando controlar y frenar, acallar a la sociedad civil con este tipo de disposiciones, porque la UAFE le está dando atribuciones, mandar a aplicar medidas cautelares a los fondos de las organizaciones de estas comunidades. Y entonces ya estaríamos hablando que se le está
se la está manejando como si fueran organizaciones dentro del delito de terrorismo. Y eso no está bien, porque estaría afectando un derecho de libertad de expresarse. Y estos requisitos que se han agregado muchos más dentro de estos listos para poder sacar la personería jurídica o para eliminar, también va a afectar dentro de las reformas en la ley de minería. Por eso sí va a tener que llegar a demandas por los vicios de inconstitucionalidad en ciertas normas que se están exagerando y que están afectando estos derechos. Y eso es lo que habría que ver. Por eso las auditorías sí son necesarias, pero aquí hay otra cosa. Se hace una reforma de la ley de participación ciudadana. Esa ley necesita hace rato, solamente esta ley necesita una serie de tratamientos y análisis que se debería aplicar una reforma integral en cuanto a la participación ciudadana y sobre todo en el control social, en la rendición de cuentas, y más que nada que se cumpla la transparencia. Es ahí donde debe darse la transparencia y no desde solamente el tema fundaciones, porque aquí se está viendo es un tema más de tipo económico, pero económico en el caso de frenar a la sociedad civil, a estas formas de organización, llámese fundaciones, corporaciones que existen, en la forma que se constituye la sociedad, y favorecer aquellas transnacionales de concesionarias mineras que quieren establecerse, y lógicamente necesita primero frenar a estas organizaciones y lógicamente decir minería ilegal, pues lo mete a todos en un solo saco y decir que son capitales irregulares, pues no, y que están activando de manera ilícita, pero eso es poner un calificativo de ilícito de una manera general y debe ser más claro a qué nomás se está llamando que puedan ser ilícitos el manejo de estos recursos. Para eso es que van a intervenir la UAFE, para decir que donde se termine en los reportes como el dato sospechoso, intervendría la UAFE y le da potestad para que pueda frenar los fondos de estas organizaciones. Ingeniera, hasta ahí estoy claro. O sea, usted está mencionando que esta ley que busca la transparencia social está prácticamente condonando deudas de empresas públicas y que al mismo tiempo, en el mismo cuerpo legal, se están incluyendo el tema de las organizaciones y también el tema del IES, y que de un plumazo hay obligaciones millonarias de la seguridad social que podrían ser borradas al utilizar esta ley. Entonces estamos hablando de que de manera general, por eso los votos que obtuvo esta ley para ser aprobada fueron los justos y necesarios, los 77 de 151, la Corte Constitucional a la larga podría declarar la inconstitucionalidad parcial de esta ley. Entonces, no, dentro de la misma, en toda su explicación, no encuentro cuál fue la razón positiva entonces para que se haya aprobado, porque este tipo de normas, a mi criterio, lo que buscan es generar confianza y aumentar la percepción ciudadana, pero según su explicación, estamos hablando de temas totalmente contradictorios, estamos hablando de que no es una ley de control y no es un tema de ley de control y transparencia, sino un tema de blindaje político, y que esto puede a la larga tener una especie de factura para los que son afiliados al IES. Claro, nos está afectando a diversos sectores de la sociedad, y hablando especialmente de los afiliados. Fíjense que ni siquiera la devolución del IVA lo quieren hacer correctamente, como quieren manejarlo. Si ellos se equivocan, lo tendrán que esperar las personas 90 días, y de esos 90 días ellos no van a pagar los intereses por la demora. Le estoy poniendo ejemplos de todo este tipo de irregularidades, porque esto está vinculado a esta ley de integridad pública. El Banco Central, que deja de ser parte del sector público, es donde va a concentrar el manejo de todos los dineros que puedan ser de pronto considerados de manera sospechosa o sean por motivos ilícitos de manera general. O sea, la palabra es muy genérica, pero yo quiero dejar para reflexión que hay algo que tenemos que tener pendiente. Todas estas novedades que se están dando con estos vicios de inconstitucionalidad desde la Asamblea, porque esta es la cuarta ley que se está dando por iniciativa del presidente y que están cayendo en estos vicios, es porque tenemos que recordar, hay un decreto 371 de Lenín Moreno, que fue en abril del 2018, y quiero dejarle esta inquietud. El decreto en el artículo 1 dice, declarar como política pública del gobierno nacional la adopción de la Agenda 2030. Esto es lo que se está caminando, pero esta vez ya tiene una vinculación obligatoria jurídica en el Pacto del Futuro. Y el presidente está acelerando todas las modificaciones que se tenga que hacer. ¿Por qué? Porque este artículo, al declarar como política pública del gobierno nacional en aquel momento la adopción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, como dice, orientada al cumplimiento de sus objetivos y metas en el marco de su alineación a la planificación y desarrollo nacional, esto no se ha derogado, esto está hasta la presente fecha. Y estas
modificaciones, reformas que se están dando a través por ejemplo, esta ley en las fundaciones, que estamos hablando que si llegase a haber un momento dado reacción de la ciudadanía, que se está afectando la soberanía, en este caso a la biodiversidad, al medio ambiente, al agua, por las concesiones mineras que se puedan dar legales en su momento y a largo plazo, por muchos años que pueden ser más de 20, 50 años, 70 años, mientras tanto la ciudadanía va a quedar afectada. De esta manera, los recursos que suelen manejar estas organizaciones podrían ser un freno para acallar, atemorizar que estas personas, estas organizaciones, estas poblaciones, estas comunidades no salgan. En la parte ya técnica, como usted experta auditora, ¿qué podría o cómo podríamos hacer para ir entendiendo cada una de las leyes económicas urgentes que se están aprobando? Entiendo que todos estos cambios generan que ya los procedimientos internos con el SRI, con el IES, cambien en su manera de ejecutar, si no me equivoco. Por supuesto, pero para eso están justamente las auditorías que deben cumplir. Aquí se le está dando también más atribuciones a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que son las que deberían también cumplir, pero ya está establecido el marco legal para estas organizaciones. Entonces, aplicar, incluso se está aplicando aquí en esta ley un tema que creo que no viene al caso, porque está hablándose de aplicar la tributación o cambiar la tributación a sociedades. Aquí estamos hablando de fundaciones sin fines de lucro, específicamente, que no estén involucrados sus capitales, sus recursos con problemas de estos grupos, pues, del crimen organizado, el narcotráfico, este tipo de cosas, ¿ya? Eso específicamente, pero se está incluyendo otro tipo de leyes. Para eso está la auditoría y la UAFE, que es la que ya ha venido trabajando, que pienso yo que es más aquí la responsabilidad que en su momento, junto con la Superintendencia de Bancos, deberían haber cruzado informaciones desde hace mucho tiempo. Hacer esta reforma, sí, está bien, pero también, por ejemplo, se le va a perseguir a ciertos servidores públicos hasta cuando salgan de sus puestos, dejen de prestar servicio, a los familiares hasta segundo grado de consanguinidad y de afinidad. O sea, si ya sale de la institución, ya no está libre, todavía lo siguen persiguiendo. O sea, debe ser más clara la ley qué es lo que realmente está buscando, porque mientras está dentro del proceso como servidor público, debe estarse monitoreando que cumplan su trabajo. Esa es la transparencia y que se dé la atención al ciudadano y que estas fundaciones, en eso sí, se aplique una medida de control. Un ejemplo, si una fundación, hay muchísimas fundaciones que tienen, por ejemplo, las industrias, las empresas, y tienen pues ellos un financiamiento permanente de hace muchos años. Pero, por ejemplo, ¿a cuántos beneficia eso? Eso debería ser parte de los controles, del control social, a cuántos realmente beneficia, y no sea solamente en un papel que se rellene, que dice que benefician a 1,000 cuando apuradamente le dan a 100. Y resulta que mientras tanto las donaciones, las transferencias por donaciones que registran en su contabilidad como gasto por donación, resulta que se utilizan estas fundaciones para desviar y para reducir para aumentar los gastos y lógicamente pues reducir el resultado de las utilidades al final del periodo anual de la empresa.